Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues ya saben ustedes que todos los martes en nuestro segundo respiro de cultura nos vamos de viaje y nos vamos con Iñaki Colera. Muy buenas noches, don Iñaki. ¿Dónde nos vamos hoy? Buenas noches, pues nos vamos a otra isla, como la semana pasada nos fuimos a Puerto Rico, pues esta vez nos vamos a otra isla, una isla en este caso mediterránea y que también tiene mucha relación con España, aunque mucha gente no la sepa, porque es un país, se trata de un país que la verdad que si no fuera por una gesta futbolística épica de hace unos años, la verdad muy poca gente habría oído hablar de él. Hablo naturalmente. Yo vi ese partido. Emocionante y todo, pero en fin, yo hablo de Malta. Bueno, no vi todo el partido, pero sí recuerdo que vi un trozo del partido, más que nada porque escuchaba los aullidos de mi hermano y de mi padre delante del televisor. Y debí de ver, no sé, los 15 o 20 últimos minutos, ya hemos visto que eran increíbles. Un ratito que se va usted a transformar en comentarista deportivo de aquí a nada. No lo verán sus ojos, pero en fin. Muy bien, pues la isla de Malta, mucho más allá de este partido, ha tenido una relación estrechísima con España. De hecho, formó parte del Imperio Español durante, de 1282, formaba parte de lo que era la Corona de Aragón, hasta el año 1530, en el que Carlos V se lo cedió a la Orden de los Caballeros Hospitalarios a cambio de la entrega anual de un halcón maltés que debía ser entregado al vicerrey de Sicilia todos los años, exactamente en el día de Todos los Santos. En ese momento, pues la presencia española siguió, pero ya de forma más indirecta. Famoso halcón maltés. El famoso halcón maltés, efectivamente, de ahí viene. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar, más que de todo Malta, nos vamos a concentrar en La Valeta, que es la capital, no es la ciudad más grande de la isla, pero que es una ciudad que para hablar de ella necesitamos referirnos a un hecho histórico como es el Gran Sitio de Malta. En 1565, Solimán el Magnífico, con una de las mayores flotas de la antigüedad, casi 200 galeras, 50.000 hombres, intentó tomar la isla de Malta. Los caballeros hospitalarios habían sido desalojados por los otomanos de Rodas unos años antes y querían acabar los otomanos directamente con el poder de los caballeros hospitalarios y se encontraron allí con una guarnición de 6.000 hombres, entre ellos 500 caballeros, 400 soldados españoles que resistieron a un sitio que los cronistas de la antigüedad dicen que fue uno de los sitios más sangrientos de la historia. Tuvo a toda Europa en vilo. De hecho, fíjese la importancia que tendría que un siglo después del sitio, Voltaire decía que no había hecho histórico más conocido por los europeos que el Gran Sitio de Malta, y constituyó una tremenda victoria para los caballeros y para las tropas españolas. De hecho, se resistió gracias a los refuerzos que el virrey de Sicilia, don García, envió desde Sicilia para ayudar a los caballeros, y como digo, constituyó un punto de inflexión que empezó, digamos, la época de lo que fue el dominio español del Mediterráneo. El poderío turco, la verdad que resultó bastante abatido, y en esa época pues realmente fíjese que se fundó precisamente para conmemorar lo que fue la batalla, lo que es la ciudad de La Valeta, a cargo de Jean-Pierre de la Valette, que era el gran maestre de los caballeros de la Orden Hospitalaria, y que fundó la ciudad colocando la primera piedra en lo que hoy es la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Una ciudad que cuando la visitó, por ejemplo, Benjamín Disraeli en el año 1830, dijo que era una ciudad con tantos palacios, una ciudad concretamente dijo de palacios construida por caballeros y para caballeros. Una ciudad que fue declarada en 1980 Patrimonio de la Humanidad por toda la ciudad, por la cantidad de monumentos artísticos, plazas, estatuas, la cantidad de sitios que se pueden visitar, y que naturalmente no tenemos tiempo de hablar de todos ellos en esta noche. Pero sí quisiera destacar algunos que tienen, por ejemplo, relación con la historia de España, como el Albergue de Castilla. El Albergue de Castilla, que es uno de los palacios más bonitos de La Valeta, servía para dar alojamiento a los caballeros de origen castellano, leonés y portugués. También tenemos el Albergue de Aragón, que es un poco más modesto, pero que servía para los caballeros de origen aragonés o catalán y también los navarros. Vale la pena también visitar el Albergue de Provenza. ¿Por qué? Porque incluye al museo, en este momento tiene allí el Museo Arqueológico Nacional,
que tiene algunas cosas realmente extraordinarias, porque la isla de Malta tiene unos yacimientos arqueológicos que se remontan al año 5000 a.C. Por ejemplo, vamos a poder encontrar allí lo que es la estatua de la Dama Durmiente, es una estatua neolítica de 3000 años antes de Cristo, que es una auténtica maravilla y que probablemente no es más famosa simplemente porque no está en el Museo Británico o en el Louvre. Otro edificio que no nos podemos perder en La Valeta es el Palacio del Gran Maestre. El Palacio del Gran Maestre en estos momentos está ocupado por el Parlamento de Malta, pero en la parte de atrás tenemos un museo armería que tiene una colección de armas renacentistas extraordinaria, pero aparte de eso lo que tiene son 13 frescos, obra de Matteo Pérez d'Aleccio, que es un artista, a pesar del Pérez, es un artista italiano, y que fue un discípulo de Miguel Ángel. Él concretamente colaboró en la Capilla Sistina y concretamente donde están los ángeles, el fresco que contiene a los ángeles caídos. Y para situarnos, podemos decir, por ejemplo, que es el autor también del fresco que está justo al lado de la tumba de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, y que es ese enorme San Cristóbal cargando a Jesús, es también un fresco de Matteo Pérez d'Aleccio. Es un artista increíble, y en esos 13 frescos él precisamente lo que hace es representar el gran sitio de Malta. O sea que es una oportunidad de entrar casi como en un cómic y ver lo que es la historia de ese gran sitio, que es imprescindible para comprender lo que es la historia del país y la historia concretamente de la capital. También es muy interesante, por ejemplo, hacer una visita al fuerte de San Elmo. El fuerte de San Elmo fue fundamental durante el momento de la batalla, llegó a ser tomado por los turcos, y en él se hacen representaciones históricas con actores disfrazados de época y nos representan lo que es la vida en los siglos XVI, XVII, y vale la pena visitarlo, y es realmente muy interesante estar allí, ver a los actores en la vida cotidiana de la ciudad. Puedes preguntarles, puedes hablar con ellos, les ves haciendo todo tipo de actividades. Es algo que vale la pena ver. No podemos tampoco irnos de Malta sin visitar aquellos lugares que tienen que ver con el hecho histórico, digamos, más destacado de lo que es la historia de Malta. Así lo dicen los propios malteses, que es el naufragio de San Pablo. Es el momento cumbre de su historia. Sí. Sabe usted mejor que yo que se relata en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Lucas lo relata con gran detalle. Y al oeste de La Valeta tenemos, por ejemplo, la bahía de San Pablo, con la gruta donde se supone que estuvo el apóstol. Y ya en La Valeta tenemos la iglesia del naufragio de San Pablo, que incluye, por ejemplo, reliquias curiosas. Tenemos el hueso de la muñeca derecha de San Pablo, que no creo que se le saliera durante el naufragio. Bastante dudoso, bastante improbable. Eso, sí. Pero tenemos también parte de la columna a la cual se supone que estaba encadenado cuando le decapitaron en Roma. Y, en fin, lo cual también es complicado. También es complicado, restos del naufragio incluso, en fin, son curiosidades de la tradición popular que vale la pena en cualquier caso visitar. Lo que sí sabemos efectivamente es que San Pablo estuvo allí y bueno, ya nos habló el propio Lucas de la hospitalidad de los malteses. Así que si queremos comprobar cómo sigue 21 siglos después esa hospitalidad... Supongo que no quedarán víboras como la que mordió a Pablo de Tarso, porque claro, eso sería más complicado. Sí. Pero bueno, para visitar la isla sin el riesgo de correr un naufragio como el que sufrió Pablo, pues tenemos ahora la oportunidad de recurrir al Corte Inglés, que está haciendo una promoción de cruceros, Crucero Loco se llama, con un montón de descuentos, de promociones, y no tenemos más que teclear en nuestro ordenador www.viajeselcorteinglés.es y hacer nuestras reservas. Y es el crucero va El crucero parte de Sicilia, pasa por lo que es Malta, también hace una visita por Egipto, pasa por todo lo que es la península de Anatolia. Bueno, hay diversos cruceros. ¿Cuántos días es el crucero? Los cruceros, hay muchos cruceros y su duración puede estar entre 6 8 días. Hay mini cruceros de 4 o 5 días, o sea que tenemos mucho para elegir. Vamos a encontrar muchas opciones y es una buena oportunidad para visitar no solo la isla de Malta, sino también la isla de Gozo y la isla de Comino, que son las 3 principales islas de lo que es el país. Pues me parece muy interesante, sinceramente. Muy bien. En fin, le veo a usted la semana que viene, Dios mediante. Gracias. Pues nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.